Trastornos comórbidos. El TDAH es un trastorno que raramente se presenta solo. Puede ir acompañado de los siguientes trastornos. Trastorno de Tourette. Trastorno obsesivo-compulsivo, 40%. Trastorno generalizado del desarrollo, del 65 al 80%, presentan algún rasgo aislado. Trastorno del lenguaje, del 20 al 40%. Dislexia, del 8 al 39%. Discalculia, no se conoce el porcentaje de comorbilidad. Trastorno del desarrollo de la coordinación, 47%. Trastorno negativista desafiante, del 40 al 60%. Trastorno de conducta, del 20 al 40%. Trastorno de ansiedad, del 20 al 25%. Depresión y otros trastornos afectivos. Trastorno bipolar, del 15 al 20%. Estas distintas comorbilidades del TDAH exigen precisión en el proceso diagnóstico y un abordaje terapéutico complejo, a menudo multidisciplinar. Tratamiento. El tratamiento del TDAH contempla el abordaje farmacológico, psicológico y psicopedagógico, además de una buena coordinación entre ellos para dar salida a las dificultades del trastorno y a las de su frecuente trastorno comórbido. A. Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico se limita a 2 fármacos, ambos considerados específicos para el TDAH. El metilfedinato, MTF, y la atomocetina, ATX. El MTF se encuentra en 3 presentaciones: de liberación rápida, Rubifen; de liberación intermedia, Medikinet; y de liberación sostenida, Concerta. Cada una de las presentaciones tiene sus ventajas e inconvenientes. La ATX está comercializada en España con el nombre de Satreta. El MTF es un inhibidor presináptico del transportador de dopamina. Fue descubierto hacia 1950 y es utilizado por decenas de millones de niños y adultos en todo el mundo. Es también el fármaco de uso infantil sobre el cual se ha llevado a cabo más estudios, lo cual avala su eficacia y buena tolerancia. En contra de cierta creencia popular, el MTF no es antifetamina, ni actúa del mismo modo. La respuesta es positiva entre el 80 y el 85% de los pacientes. El MTF mejora la conducta y el rendimiento escolar, pero es importante saber que bajo esta respuesta positiva subyace una mejor eficiencia en las funciones cognitivas implicadas en el trastorno de atención e hiperactividad. Esto quiere decir que mejora la atención sostenida, la memoria de trabajo, el autocontrol, la capacidad para demorar la gratificación y la capacidad de reflexión. Ello permite leer con mejor comprensión, poder escuchar, implicarse en tareas colectivas, permanecer en una tarea, tener mayor conciencia de uno mismo, estar receptivo a las intervenciones pedagógicas y educativas y, en general, ser más eficiente en las actividades cotidianas. Todo ello suele derivar en una mejora de la autoestima. Los efectos secundarios más comunes del MTF, generalmente transitorios, son cefaleas, molestias abdominales y náuseas. Alrededor del 30% presentan en mayor o menor grado inapetencia y a veces pérdida de peso que suelen atenuarse a mediano plazo. La pérdida de apetito es más manifiesta en el almuerzo, durante el pico de efecto de la medicación. Ello permite una cierta compensación en la cena. También se ha sugerido una posible disminución de la talla, lo cual ha merecido muchos estudios. En un análisis exhaustivo de los estudios realizados sobre esta cuestión, se concluye que el tratamiento con MTF en la infancia puede en algunos casos reducir moderadamente el ritmo de crecimiento, aunque estos efectos se atenúan a largo plazo. Datos recientes sugieren que la talla adulta final no resulta afectada,
aunque se requieren más estudios. Si bien se debe monitorizar el peso y la talla, el crecimiento no debe ser motivo de preocupación para la mayoría de los niños. Al ser el MTF un fármaco de acción rápida, puede ocurrir que al agotarse su efecto aparezca lo que se conoce como efecto rebote. Este efecto consiste en nerviosismo, mal humor y, en general, incremento de los síntomas propios del TDAH. Suele aparecer al regresar del colegio. Algunas veces el MTF genera insomnio, que puede depender de la persistencia de la acción del fármaco o bien ser consecuencia de un efecto rebote. En el primer caso, se puede optar por diversas medidas. 1. Adelantar la primera toma de la mañana, en el caso de que se use una preparación de efecto sostenido y permitir que el niño siga durmiendo. 2. Usar MTF de liberación intermedia o liberación inmediata. 3. O bien, si existe un efecto rebote manifiesto, añadir una dosis pequeña de MTF de liberación rápida a las 5 o 6 de la tarde, que permita atenuar dicho efecto. En niños con trastorno de Tourette diagnosticado o latente, puede apreciarse una aparición o incremento de tics. Generalmente, cuando esto ocurre, los tics son leves y no implican la retirada del fármaco. Cuando los tics son importantes, se debe plantear la alternativa de usar ATX. Tipo de MTF. Ventajas. Liberación inmediata. Ajuste de la dosis más preciso. Flexibilidad de horario y dosis. Menor problema de insomnio. Liberación intermedia. Posibilidad de abrir y disolver la cápsula. Obviar la toma del mediodía. Menor problema de insomnio. Liberación sostenida. Requiere una sola toma. Menor efecto rebote. Mejor cumplimiento. Tipo de MTF inconvenientes. Liberación inmediata. Duración de efecto entre 2 y 4 horas. Requiere de 2 a 3 tomas. Problemas de administración en horario escolar. Mayor efecto de rebote con los preparados de liberación sostenida. Liberación intermedia. No cubre todo el horario del tarde. Posible efecto rebote hacia las 5 y 6 de la tarde. Necesidad en muchos casos de administrar una dosis adicional del MTF de liberación inmediata. Inconveniente, liberación sostenida. Dificultad en algunos niños para tragar la cápsula. Mayor probabilidad de interferir en el sueño. Menor flexibilidad de dosificación. La ATX es un inhibidor presináptico del transportador de noradrenalina. Como resultado, incrementa los niveles de noradrenalina y dopamina, especialmente en el córtex prefrontal. La respuesta es muy similar a la descrita con el MTF. Los efectos secundarios más comunes son dolor abdominal, náuseas, vómitos, disminución del apetito, mareo, ligero aumento de tensión arterial y frecuencia cardíaca. Dichos efectos suelen ser transitorios y no suelen requerir la retirada del fármaco. A diferencia del MTF, la ATX es un fármaco de eliminación lenta y tiene una duración de efecto sostenido independiente del horario de administración. Por lo tanto, es muy poco probable que genere efecto rebote. También difiere del MTF en que la respuesta no es inmediata, desde el primer día, sino que suele tardar 2 a 4 semanas en alcanzar la respuesta óptima. Este mecanismo de acción impide que se observen picos en cuanto a la intensidad de respuesta. Si bien la tasa de respuesta favorable es algo menor que con el MTF, se suele apreciar en los casos positivos una tolerancia excelente y una mejoría en la calidad de vida. A diferencia del MTF, la ATX no solo tiene un efecto negativo sobre los tics, sino que posiblemente los mejore. También puede tener un efecto positivo sobre la ansiedad. Una cuestión que suele plantear es la posibilidad de realizar unas vacaciones farmacológicas durante el periodo no escolar o también suprimir el tratamiento en los fines de semana. A poco que se reflexione sobre esta cuestión, emerge la incongruencia de dejar de tratar durante ciertos periodos,
por el simple hecho de que el niño no asista al colegio. Si se adopta esta postura, significa que se estaría administrando un fármaco por el simple hecho de ir mal en el colegio. Contemplado el problema exclusivamente desde esta perspectiva, resultaría discutible recomendar un tratamiento farmacológico. No debe olvidarse que la repercusión del TDAH no se limita a bajo rendimiento escolar, ni en generalmente el problema más importante. El TDAH afecta al modo de pensar, de vivir en el entorno familiar, de convivir con los compañeros y de ser eficiente en cualquier actividad del día a día: leer, jugar, hablar, mirar la televisión, reflexionar, ir a un museo, ir al cine, al teatro, un concierto, salir con un grupo de amigos. La administración continuada durante los periodos no escolares no incrementa los efectos secundarios, ni comporta toxicidad a largo plazo. Únicamente en casos puntuales, por ejemplo, pérdida importante del apetito o por cualquier otro motivo que el médico estime oportuno, están justificadas las vacaciones farmacológicas. Por último, no se debe olvidar que el objetivo a medio o largo plazo es mejorar los hábitos y el funcionamiento cognitivo, lo cual se ve reforzado si el tratamiento es continuo. Con respecto al riesgo de adicción, ninguno de los muchos estudios llevados a cabo apunta a esta posibilidad. En referencia al consumo de drogas, la mayoría de los trabajos refieren el efecto protector, es decir, que el riesgo de adicción a sustancias es menor en adolescentes con TDAH que han recibido tratamiento farmacológico que en los que no han sido tratados. Con respecto al uso no terapéutico del MTF, aunque poco frecuente, se ha observado ocasionalmente en adolescentes. Ello es menos probable que ocurra en las preparaciones de liberación sostenida. Con el ATX este riesgo es nulo. Tratamiento psicológico. El tratamiento psicológico deberá ir orientado a los padres y al afectado mientras se trabaja en equipo con el colegio. El uso de técnicas conductuales en uno de los ambientes, en casa o en colegio, no hace que se modifiquen los comportamientos en el otro ambiente. Por lo tanto, se necesitará aplicar contingencias conductuales en los dos ambientes. Los padres necesitarán información sobre el trastorno, entrenamiento en el manejo de las conductas disruptivas, estrategias de interacción, comunicación y de resolución de problemas. Los afectados necesitarán ayuda en el control de las emociones, comportamientos e impulsos, reestructuración de pensamientos negativos, mejora de la autoestima y de las habilidades sociales y resolución de problemas. El psicopedagogo del colegio y los profesores son clave para el buen funcionamiento escolar del niño o niña con TDAH y, por tanto, en su autoestima y su futuro. Necesitarán información y conocer las limitaciones concretas del alumno para establecer una adecuación correcta del temario, pautas de resolución de problemas y aplicación de contingencias en el aula, y de ser necesario una adaptación curricular. Tratamiento a padres. Programas psicoeducativos. Los padres pueden llegar a la consulta con sentimientos de culpa, desorientados, agotados y muy confundidos sobre lo que es normal y lo que no lo es. El primer paso después del diagnóstico será informarles básicamente sobre los síntomas de trastorno, su base neurobiológica y su tratamiento multimodal. Deberán entender que ellos no son culpables de que su hijo presente TDAH, como tampoco lo serían si sufriera, por ejemplo, diabetes o epilepsia. El segundo paso es instruirles en cómo dar órdenes, fragmentar tareas en la aplicación de consecuencias coherentes, contingentes y constantes al comportamiento de su hijo o hija, previamente pactadas con él o con ella, aumentar la estructura y el orden de la casa y establecer rutinas. El tercer paso, y no por ello menos importante, será restablecer la comunicación positiva, aprender a escucharlos, a mostrarse empático, a aumentar la expresión de los sentimientos de su hijo o hija, a ayudarle a reflexionar para que se encuentre con sus propias soluciones, a cómo hablarles para que escuchen. Y por último, ayudar a los padres en la resolución de problemas, identificar el problema, definirlo,
Buscar alternativas, anticipar las consecuencias y evaluar los resultados. La comprensión, constancia, paciencia y esfuerzo de los padres y personas que rodean al niño con TDAH es esencial para la evolución del trastorno y la autoestima. Tratamiento directo con el niño. Los niños y niñas con TDAH pueden llegar a la consulta tras haber recibido reiteradas burlas y rechazos por parte de compañeros y además de frecuentes reprimendas y castigos por parte de padres y profesores. El sentirse rechazados hace que su comportamiento y autoestima empeoren y sus pensamientos sean negativos, como no hago nada bien, me hacen repetir los deberes 40 veces, siempre me regañan, soy un tonto, nadie me soporta, nadie quiere jugar conmigo. Los niños con TDAH piensan que todo les va mal, no son capaces de identificar cuáles han sido los errores concretos que han dicho o hecho, sean estos pequeños o grandes. Por eso, les resulta muy útil el entrenamiento de resolución de problemas. Identificar el problema, definirlo, buscar soluciones alternativas, anticipar consecuencias y evaluar los resultados. Para favorecer su autocontrol emocional y conductual y el control de impulsos, se le enseñará a detectar sus propias señales de alarma y se le entrenará en técnicas de relajación, distracción y reestructuración de pensamientos negativos. Se les entrenará también en habilidades sociales, sobre todo en saber escuchar, en hacer cumplidos, en pedir favores y ofrecer ayuda, y en solucionar conflictos defendiendo sus derechos, a la vez que respetan los derechos de los demás. Su autonomía, su autoestima, irá mejorando en la medida que consiga obtener pequeños éxitos académicos y sociales, cuando reciba comentarios positivos y se sienta querido. Tratamiento psicopedagógico. Los niños y niñas con TDAH pueden presentar diferentes lagunas en sus aprendizajes escolares. A menudo, aunque estos niños estén recibiendo medicación o tratamiento psicológico y rindan mejor, habrá diferentes problemas en la escuela que pueden seguir presentándose. Bajos niveles en lectura, escritura y cálculo, la no conclusión de tareas, calificaciones o notas bajas, problemas en planificación y organización. Estimaciones conservadoras sugieren que 2 de cada 4 niños con TDAH sufren también una discapacidad específica de aprendizaje, dislexia, disgrafía, discalculia, trastorno del aprendizaje no verbal o del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno específico del lenguaje o de la relación social, trastorno de Asperger. En estos casos será fundamental facilitar estrategias de aprendizaje que contemplen también los déficits asociados a los trastornos comórbidos. Por encima de todo, es básico seguir motivando al alumno y ayudarle a saber aprender. Efectos secundarios de no tratar el TDAH. Recibir algún tipo de tratamiento siempre puede ocasionar pequeños daños colaterales no deseados. Efectos secundarios de la medicación. Supresión de extraescolares por priorizar el tratamiento psicológico psicopedagógico. Pero no tratar también puede ocasionar sus riesgos, sus efectos secundarios. Menos hitos académicos, baja autoestima, problemas de relaciones sociales entre pares, con el jefe o autoridades, mayor consumo de tabaco y alcohol, mayor riesgo para las adicciones, embarazos precoces, mayor porcentaje de accidentes de tránsito y problemas psiquiátricos y conductuales.